Muy buenas noches, amigos de Canal 28, sean bienvenidos a otra emisión de Punto Central. El día de hoy tenemos invitados muy especiales que ya queríamos que estuvieran en el programa. Como ustedes recordarán, hace algunas semanas empezamos a hablar de la vida interna del Partido Acción Nacional, quien es el partido que ostenta las posiciones de mayor poder en el estado, desde los ayuntamientos, el Congreso local y algunas alcaldías como la capital de Chihuahua. Hubo voces que se inconformaron porque en ese momento los panelistas no eran militantes del PAN y es por eso que hemos invitado a dos jóvenes que, bueno, tampoco están tan jóvenes, pero son militantes del Partido Acción Nacional. Está con nosotros Edgar Rivera, él actualmente secretario técnico del Grupo Parlamentario del PAN. Edgar, bienvenido. Muchísimas gracias, Gabriel, Mónica, compañero. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y saludos a tu auditorio. Tenemos del otro lado al rebelde del PAN, el señor Paco Turati, que hace unos días anunciaron una corriente propositiva, una tercera fuerza del partido al interior, acompañado de Jorge Puentes. Paco, bienvenido. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Mónica. Estimado Edgar. Y pues, saludos a todo tu público. Y vamos a tener aquí una voz muy interesante priista, la señorita Mónica Meléndez. Bienvenida, Mónica. Hola, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Gabriel, por invitarnos de nueva cuenta a Punto Central. La palabra crisis y el Partido Acción Nacional desde la pasada elección vienen conviviendo, ya vienen muy seguido de la mano, en un camino muy estrecho. Vamos a comenzar con una pregunta muy sencilla, Paco. Empezamos contigo, que eres el rebelde. ¿Hay una crisis ahorita en Acción Nacional a raíz de los nombramientos y de la elección que hubo interna desde Marco Cortés hasta Rocío Reza? ¿O tú cómo ves el panorama actual? No, mira, yo no creo, crisis como tal no le podemos llamar. Yo creo que es natural en las democracias y así como, por ejemplo, pues, todos en el PAN queremos lo mejor para el partido. Igual para México, pues los partidos es lo mismo, ¿no? O sea, solamente cambian los enfoques. Algunos, pues desde el PRI, tienen una visión más de justicia social, nosotros más desde un humanismo político. Y pasa lo mismo en un partido, ¿no? Sobre las formas en que se tienen que hacer, pues esta política interna para pues, seguir dando un buen gobierno. Yo no veo como tal, una crisis. Sí veo que, tentaciones que podrían haber en dado caso. Han habido cuestiones que hay que atender, pero sobre todo lo que nosotros nos hemos enfocado en nuestro equipo, pues es en el ser sumados, pero no solamente nosotros, a toda la militancia. Que ojo, nosotros cuando vamos a una elección, sacamos más de una tercera parte de la votación, un 36 punto y tantos. ¿Te refieres al grupo político que anunciaron, verdad? Nada más para que quede claro el panorama, ¿o sí te refieres a eso? Sí, mira, es que no es que lo hayamos anunciado, eso fue una cuestión de medios, donde hicimos una carta de extrañamiento, que si quieres después la retomaremos. Sin embargo, ¿cuál es el punto? No es de que no fue con una intención de decir, aquí hay una tercera fuerza, no. Fue una cuestión de democracia interna, de ética, de que no podamos ir a pedir afuera lo que no estamos dispuestos a dar dentro. Entonces simplemente dijimos, a ver, nosotros venimos de una contienda donde más de una tercera parte del panismo confió en nuestra visión. En consecuencia, queremos ser incluidos no solamente en la toma de decisiones, que eso es lo más fácil, ¿no?, de decir, sino también en el plan de trabajo, en qué se va a hacer, cómo vamos a llevar al partido, como dice la carta, a buen puerto en 2021. Básicamente es eso, porque pues, es una tarea muy difícil y ahora sí que ningún panista sobra en ello, ¿no? Entonces, básicamente va por ahí. Que ya otros medios hayan querido pues, darle alguna jiribilla, alguna vuelta, decir, no, pues se están alzando, está una corriente nueva, se anunció. No, a ver, este es un grupo que ya existía hace mucho y es muy simple. Jorge Puentes es consejero nacional y para ser consejero nacional necesitas una presencia estatal. No hay más. ¿Cómo llegó Jorge Puentes? Incluso, por la libre, ¿no? Él no llegó en listas, que luego hay ocasiones en que los equipos es válido. Bueno, pues entre nosotros internamente nos ponemos de acuerdo quién quiero que vaya para consejero nacional o para consejero estatal. Y bueno, según los liderazgos que se ponderen, pues bueno, buscan que su gente se les apoye, ¿no? Aquí con Jorge, pues simplemente ya había un equipo, solo que hace mucho que no habían habido pues, elecciones. Por ejemplo, en el caso con Fernando Álvarez, pues se decidió que lo conveniente es que hubiera una elección, que no hubiera una elección, que hubiera un candidato único, pues por los nuevos cambios. Teníamos mucho por enfrente en gobierno del Estado como para todavía andarnos descuidando, viendo, peleándonos internamente, ¿no? Entonces, estamos hablando que ahí no hubo una elección. La última fue la reelección de Mario. A ver, déjate interrumpo.
¿No crees que este surgimiento, como dice Paco, que ya existían, no viene a fracturar más la vida democrática del partido? ¿No viene a dar un mensaje de rispidez al exterior, Edgar? No, para nada, Gabriel. Mira, yo pienso que el PAN tiene ese atractivo, precisamente, que diferencia de otros partidos políticos, que precisamente da oportunidad para que los ciudadanos que se sienten identificados con su doctrina, con su forma de pensar, para que se involucren, inclusive democráticamente dentro del partido propio, aun y cuando no coinciden con la dirigencia en turno. Y eso no implica otra cosa más que desarrollar más nuestra democracia interna para poder ofrecer más al exterior. La democracia participativa de Acción Nacional viene a traernos a todos los ciudadanos, y en este caso en Chihuahua, más opciones, liderazgos, profesionistas, y los grupos siempre han existido y se han respetado inclusive en los propios estatutos de Acción Nacional. Está permitido que grupos homogéneos que sean afines a la doctrina de Acción Nacional pues convivan y coexistan. Inclusive el propio partido está obligado a fortalecer aquellos grupos que vayan a fortalecer pues la democracia interna y externa del país. ¿Cuál es tu visión, Manica? No como priista o como principal competidor como el Revolucionario Institucional, ¿no tienes esta percepción de que ellos se sigan peleando y nosotros seguimos construyendo? ¿O tú cómo la ves? No, mira, yo creo que estas situaciones se dan en todos los partidos políticos. Creo que el PAN no es único en tener alguna discrepancia en cuanto a ciertas situaciones, ¿no? Creo que en todos los partidos se da, es parte de la política, de la naturaleza de pertenecer a un partido. Incluso a mí me parece bien que existan estos grupos de voces que de alguna u otra forma, comentabas ahorita, mencionabas a Jorge, y yo he visto algunos planteamientos que él ha dado vía redes sociales en donde hace incluso críticas hacia algunos funcionarios del gobierno, incluso al propio gobernador, ¿no? Yo lo veo bien y te voy a decir por qué. Porque ellos hacia el interior de su partido están pujando para que las cosas se hagan bien y que las condiciones para ustedes sean las óptimas para las próximas elecciones. O sea, a mí me parece muy bien. Ojalá que en muchísimos partidos se diera este tipo de vertientes, ¿no? Y que hay, por ejemplo, en el PRI, pues ahorita hay ciertos grupos que han alzado la voz con ciertas situaciones en las que no están de acuerdo. Y eso es lo que hace que el partido vaya tornándose hacia una mejor política, hacia un mejor enfoque, y creo que es lo que hace que seamos mejores, ¿verdad? Porque basándonos en una crítica constructiva, que es a partir de eso, creo que es en donde debemos de incidir muchos de los militantes de los diferentes partidos políticos para mejorar las condiciones. Ahora, yo no sé hasta qué punto esté la discrepancia entre los distintos grupos. Ajá. Yo veía que, pues bueno, empezó todo, o donde yo empecé a ver como más revuelo fue a partir de que nombran a Rocío Reza presidenta de... Fue una elección. Fue la elección, en donde se hizo algunos señalamientos, ¿no? De que no había sido pues con piso parejo para todos. Y luego que había hecho alguna propuesta de unificar a los grupos, y luego cuando se nombra la comisión permanente, pues no se había dado como se había prometido, ¿no? De la inclusión de todo el panismo. Entonces creo que eso, si el presidente, el líder estatal no logra unificar esas fuerzas, pues creo que sí da desventaja a cualquier partido político en las próximas elecciones. Bueno, ya tenemos una visión muy optimista y muy romántica de todos. Aquí todos hablaron de lo positivo, pero yo los invito a que seamos más críticos. Vamos a discernir punto por punto. Primero que nada, la elección interna para la dirigencia estatal, ¿fue limpia o realmente hubo todas las quejas que ustedes expusieron en redes sociales fueron ciertos? ¿O tú cuáles viste que hayan sido todos los errores que se cometieron? Mira, hay puntos que todavía están pendientes, y sí lo digo porque ahí sí es un cuestionamiento, en dado caso al presidente de la comisión organizadora. Hay muchas situaciones que le hicimos preguntas por escrito y está obligado a contestar, y a la fecha no nos ha contestado. Entonces, en sí no te puedo tener aquí el documento porque nunca me lo dieron, nunca nos lo dieron. Sin embargo, sí notamos alguna parcialidad, dicho sea, en toda verdad. Vamos hablando claro, ¿hubo línea del Gober o no hubo línea? ¿Tú cómo lo ves? No, bueno, él mismo la marcó cuando dijo que pues, él tenía una preferencia. O sea, eso sí lo dijo. Hay medios que retomaron una reunión donde él dio línea. Sinceramente, nadie la ha confirmado de manera oficial. No, pues nunca lo van a hacer tampoco. Bueno, también no puedo aventurarme a hablar
así de algo que no me consta, no estuve ¿Tú ahí. cómo ves, Edgar? ¿Hubo o no hubo? No, para mí la pasada elección del Comité Directivo Estatal fue una elección abierta donde aquellos que cumplieron con los requisitos pudieron participar. La verdad es que Jorge hizo un gran papel junto con su equipo, demostraron que pueden participar de tú a tú, igual que Rocío. Hubo una contienda en donde los panistas que tuviesen el derecho a votar como militantes pudieron acudir a votar el día de la elección. Se instalaron mesas receptoras de votación en todo el estado. Yo creo que fue un bonito ejercicio democrático. Al final de cuentas tuvo un resultado, había un ganador y un segundo lugar, y así se expresó el día de la votación. Se hizo un llamado a la unificación porque más que todo el problema o las situaciones que resalta aquí el compañero, yo creo que lo que importa es aquí unirnos, crear unidad, porque el momento político en México así lo amerita. Y claro que requerimos de todas las voces críticas, no nada más al interior del partido, del exterior es donde mejor podemos también recibir y tenemos que recibir las críticas, porque Acción Nacional es un partido de ciudadanos y de gente que quiere construir. Y al interior, así como esta corriente o este grupo que señalas, pues está únicamente proponiendo para construir, para mejorar, y yo creo que ahí está la clave y ya lo ha manifestado Rocío. Hay que escuchar, hay que unir. Y tenemos una presidenta que al final de cuentas es Rocío Reza. El gobernador, si bien lo manifestó no de manera oficial, él fue respetuoso de los tiempos, en ningún momento llamó a que fuera de manera contraria. Entonces ahí está el resultado. ¿Mónica? Edgar, yo quería hacer una pregunta. Conforme a lo que comentabas de la visión de poder unificar al panismo o unificar a diferentes partidos políticos, ¿no? A su interior, creo que, pues bueno, yo creo que todos los partidos políticos eso buscan, ¿no? Porque a fin de cuentas es la fuerza que hace salir adelante en las próximas elecciones, ¿no? Sin embargo, ¿a qué se pudiera deber que o sea, por ejemplo, entiendo que se ganó, que usted, o sea, bueno, que hay algún buen grupo que dice las elecciones fueron de manera correcta y demás, pero hubo algunas declaraciones de la propia presidenta en donde decía justamente ese sentido de unificar y de poder integrar incluso a la planilla que no fue ganadora dentro de la comisión o dentro de algunas áreas al interior del PAN. ¿Cuántas de estas áreas se les pudo otorgar a esta corriente que no salió victoriosa? ¿Cuántos espacios en la comisión permanente fueron otorgados a ellos de manera que ellos se sintieran pues parte de, ¿no? Mira, yo creo que es muy, muy valioso lo que comentas. Desconozco precisamente cuántas de esas posiciones. ¿Por qué? Porque digo, es un partido que al final de cuentas postula candidatos interiormente a las elecciones, y en este caso hubo dos contendientes, y los diversos grupos, porque no es uno, no es dos, no es tres, les digo, son muchos grupos que conviven en esta sinergia democrática interna, tuvieron no participación. Lo que yo quiero resaltar es que el candidato Jorge Puentes es parte, es consejero estatal, hoy en día entró en esa comisión. Eso asegura también una voz crítica de propuestas al interior del grupo que es válida y se debe de considerar, por supuesto, como la de todos los que participaron en la elección, porque al interior del PAN se aprende eso, a que si queremos proponer debemos de participar. O sea, no quedarnos detrás de la computadora opinando, como luego pasa en muchas otras elecciones al exterior y demás. Y una vez que participas, bueno, entonces ya tienes derecho a tener voz. Y si tienes voz, bueno, podrás convencer a 2 o 3 compañeros o muchos, miles de compañeros a que sean respaldo de esa voz. Y yo creo que en Jorge hay mucho panista muy valioso que tienen una voz dentro de los órganos internos. Oye, pero nomás a Jorge lo invitaron o a quién más. Hay otros compañeros. Yo sí tengo el dato, ¿no? A ver. Nada más a Jorge. O sea, esa es la cuestión. O sea, la verdad es de que eso sí, y eso sí lo señalé desde ayer y lo señalamos desde la carta. O sea, aquí hay una cuestión donde no nos podemos andar con cantaletas, o sea, de unidad. O sea, porque se queda en pura cantaleta, se queda en puro discurso hueco, cuando hablas hablas de una unidad, pero no existe la voluntad para. Es por ello que esto está surgiendo, ¿no? O sea, de manera pública. Porque nos hubiera gustado, nos hubiera encantado haber construido en el partido desde adentro
¿Y cómo se construye desde adentro? Uno, pues ya sea integrándonos en algunos de los puestos, oigan, y más que puestos, incluso responsabilidades del partido. Llámese secretarías, no necesariamente titular, hombre. O sea, simplemente, oye, ¿le sabes a esto? Ok, hay este plan, ¿no? Intégrate, ¿cómo lo sacamos adelante, no? Pero también en la toma de decisiones, que es en la permanente. No puede ser posible que hubo un movimiento desde, o sea, por ejemplo, aquí en Chihuahua, que tildaba, por ejemplo, a Marco Cortés de que se estaban supuestamente siendo abusivos, y Marcos incluye más en la permanente a Gómez Morín, al equipo de Gómez Morín, que sacó una votación menor que la nuestra e incluye más personajes. Y ojo, es una comisión permanente, la cual proporcionalmente es menor a la de Chihuahua, es decir, pues la permanente nacional la tienes que repartir entre 32 entidades. Claro. Siendo así, el que te den por lo menos, porque ahí les dieron al que iba de presidente y a la secretaria. Yo ahí no estoy diciendo ni siquiera con lo mío, pero a mí sí me hubiera gustado, creo que hubiera enriquecido de sobremanera a la permanente estatal un abogado como don Humberto Olivas, ¿no? De Parrales, un filántropo, un empresario, a Caro Medina, que es exdiputada local, incluso, ¿no? Ahí está la exdiputada federal, Cristina Jiménez, nuestra compañera, creo que hubieran podido aportar mucho. Oli Legarda, que pues, es una mujer con trayectoria en promoción política de la mujer, por decir algunos, el doctor Barba, exdelegado federal que venía en la planilla, o sea, no podrá aportar un exdelegado algo muy valioso. Entonces, a eso sí es lo que queremos, ¿no? O sea, que no nos andemos con cuentos. O sea, la cuestión aquí es, no queremos, o sea, una respuesta hueca de, aquí estamos para sumar. No, mejor dinos fecha y hora para ver si existe, bueno, el plan de trabajo y vemos qué se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay mucho por hacer. O sea, ni siquiera, por ejemplo, tenemos presencia de panistas, creo, o sea, registrados ni siquiera en los 67 municipios. Entonces, hasta donde yo recuerdo, quizás me puede fallar ahorita el dato, pero creo que estábamos en 59 municipios nada más. Y eso ni siquiera con comité directivo municipal. Únicamente, pues a veces había alguien afiliado ahí, no sé, 6 en el Tule, ¿no? Pero pues no había comité. Y que quizás ni siquiera viven ahí. O sea, entonces, hay mucho por hacer, hay mucho por fortalecer y nadie sobra. Sin embargo, pues estamos viendo una actitud donde pues nada más es pues es puro cuento, ¿no? Realmente. Hablando las cosas como son. ¿Tú crees que sea puro cuento? No, mira, yo creo que el tema que comenta que nadie sobra es totalmente cierto. Aquí todos son necesarios. Le digo nuevamente, el momento coyuntural político del país nos hace voltear a ver al interior, sí, para construir, pero al interior de todos los partidos también. O sea, el 1 de julio no fue un llamado únicamente para Acción Nacional, fue un llamado para el sistema de partidos en su totalidad, que nos hace la sociedad para que reflexionemos si estamos haciendo bien las cosas, si estamos haciendo, qué nos está faltando, si estamos muy cerrados, si estamos muy abiertos. Y yo creo que ahí es donde están las oportunidades e incluir más a la sociedad, abrirnos como partidos, sí, pero recordar que los partidos son la base de nuestra democracia y debemos de fortalecerlos. Y se lanzan propuestas muy interesantes, por ejemplo, un poquito retomo la del gobernador, la de considerar las elecciones primarias para nuestro estado, pues son propuestas que al final de cuentas sí plantean una solución para que los partidos en el interior se consoliden democráticamente, para que puedan participar todas las corrientes y todos los actores internos del partido y que allá afuera salgamos a ofrecer a la gente lo mejor, nuestras mejores cartas, los mejores políticos, los que verdaderamente quieren hacer unas cuestiones que beneficien a la sociedad, que busquen el bien común, porque si no logramos eso, entonces cualquier persona con un discurso demagogo, populista, pues puede llegar y sin capacidad para gobernar nos puede meter en los aprietos como ya nos está metiendo el gobierno federal. Sin atorarnos en el tema de la elección interna, porque a final de cuentas pues ya pasó, ya se eligió a Rocío Reza, pero quiero hacerte una pregunta, Edgar. Siendo muy objetivo, ¿no percibes tú molestia, enojo, irritación de militantes como Paco y que pues su voz además representa a varios, ¿no? A un grupo que sí es numeroso y que tiene un peso específico? ¿No? Sí. Tú como joven, ¿a poco no dices, oye, pues hay molestia, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos, negociamos? Mira, yo más que molestia, insisto en el tema de crítica constructiva. Y eso es lo que siempre perdura en Acción Nacional. Yo desde que tengo memoria, que participaba en campañas internas o externas dentro del PAN y fuera del PAN, yo recuerdo cómo siempre había ese jaloneo.
pero al final de cuentas todos queríamos lo mismo, que era lo mejor para México, para los chihuahuenses, para el municipio. Entonces, yo es lo que veo, voces críticas, más que enojo, porque lo hacen en base a lo que ellos piensan que es lo correcto para Acción Nacional. Y no podemos desestimar lo que ellos consideran que es lo correcto para Acción Nacional. ¿Sienten ustedes que está minimizado su voz, que se ha despreciado un poco sus posturas? No, a ver. No, uno las va a expresar en la medida que crea y por los medios que crea necesarios, adecuados, proporcionados. Pero en ese sentido, digo, o sea, ahorita hay fases, ¿no? Ahora sí que, como dijera nuestro ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, decía, hay fases para competir, hay fases para construir. ¿Todavía te acuerdas de Ricardo Anaya? Claro. Bien, el caso es que, no, mira, pues digo, fue un candidato, pero precisamente la cuestión es, o sea, yo lo que rescato es eso, o sea, a ver, la competencia ya pasó, pero sí es muy importante no caer lo que decía en un inicio, ¿no? En estas tentaciones. O sea, no podemos llegar y querer gobernar de discurso. O sea, no podemos faltar, e incluso en ese sentido, lo que decía en la ética, digo que lo menciona Carlos Castillo López en su libro de Cartas a Jóvenes Panistas, te desarrolla mucho sobre el tema de la ética, sobre, oye, es que el PAN históricamente, o sea, pusimos el ejemplo con una credencial para votar, con fotografía, hicimos padrones, y claro que viviendo esa democracia interna pudimos exportarlo. Aquí yo haría lo mismo, ¿no? Platicaría lo mismo. Yo apelo ahora sí que, como dijera Felipe Calderón, retomando un tanto a Carlos Castillo Peraza, tenemos que imponer nuestra ética al pequeño priista que llevamos dentro. Bien lo desarrollaba Castillo Peraza sobre decir, bueno, es que es una tentación, ¿no? Es una tentación, pues, de autoritarismo, es una tentación de no escuchar, es una tentación corporativista. Y Felipe Calderón, si mal no recuerdo, como coordinador de diputados, señaló, bueno, apelemos a esta ética para imponernos sobre este pequeño priista que todos tienen, ¿no? Así lo dice. En ese sentido voy a lo mismo. A ver, vamos a la ética. O sea, la ética es dar más allá de lo que nos está exigido, de lo que estamos obligados. Pero aquí yo creo que ni siquiera es algo que estén dando algo mucho más allá. O sea, aquí es un tema de que vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien. Yo creo que el sistema del PAN es el mejor sistema democrático siempre y cuando se sepa, o sea, se haga con responsabilidad. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, mira, básicamente México se formó en dos sistemas, bueno, con dos ejemplos partidistas. El PRI, que pues no fue más que un puñado ahí de revolucionarios que se reparten el botín y después se nombran gobernadores y se lo reparten entre ellos el poder, o sea, poniéndose en grupos, en un origen. De ahí empiezan a generar todo lo que es el sistema político mexicano, donde, pues, oye... Estás despreciando la Revolución Mexicana, ¿eh? Bueno, ese es otro punto que si quieres en otra ocasión hablamos. Ajá. Pero la cuestión es que cuando esto sucede, pues todo se vuelve jerárquico, todo se vuelve de arriba hacia abajo, cupular. Y la gente, fíjate, llega y luego nos dicen el PAN, no, es que ustedes siempre se pelean, es que deberían de aprender. No, o sea, a ver, es que precisamente, y no me pueden decir que no, los priistas están arrepentidos de su sistema jerárquico, de no haber cuestionado a Duarte. Hay pecados de acción y de omisión. Claro. Y el no cuestionar es un pecado de omisión que no pretendemos caer en este grupo, en este equipo que tenemos, porque sí tenemos que señalar las cuestiones partidistas, pero también las cuestiones de gobierno. Ahorita estamos en el tema partidista, claro. Sin embargo, no queremos, o sea, gobiernos van y vienen, el partido perdura. Y queremos, o sea, no queremos cometer ese mismo error. Entonces, pero para concretar, en el PAN surge con elecciones internas, cosa que no había en el PRI. En el PAN hay discrepancia. A veces lo que sucede es de que falta oficio político de simplemente sumar. O sea, oye, bueno, no ganaste, ok, bueno, pero en nuestro caso, 36%, 16 punto y cacho. Oye, pues creo que por respeto a esa más de una tercera parte de panistas, pues yo creo que es muy válido, o sea, tu voz en mi toma de decisiones, en mi forma, o sea, en mi plan de trabajo, o sea, es indispensable. Pero cuando lo hacemos bien, es el mejor sistema. ¿Por qué? Porque es un sistema incluso de competencia, o sea, porque no hay un dedazo. Y enriquece también. O sea, todos estamos compitiendo constantemente. El problema es cuando una cúpula llega... ¿Esas cúpulas hay aquí en Chihuahua? Bueno, yo creo que hay en todos los grupos, en todos los partidos, en todas las organizaciones de la sociedad civil. No, bueno, o sea, siempre hay, hombre. Pues digo, bien. Llámese como si quieres formal o informalmente, siempre hay. O sea, aguántame un poquito. Vamos a un corte y regresamos porque se nos agotó el tiempo de este bloque.